Conocemos como propiedades del sonido aquellas características del fenómeno sonoro que tienen que manipularse para poder crear música. El primer nivel de manejo es su organización. La música en Occidente ha desarrollado un sistema que tiene como base 7 notas que representan a los sonidos musicales y los organiza del más grave al más agudo. Por generar una sensación de ascenso y descenso, a la sucesión de esos sonidos se le ha llamado scala, una palabra en italiano que significa escalera. Podemos imaginarnos una escalera por donde suben y bajan los sonidos, donde el primer peldaño corresponde a un sonido determinado, por ejemplo, el do. Y los demás sonidos se van representando según su altura, el número de vibraciones por segundo. Después de la séptima nota, la octava será la repetición de la primera, pero a una altura duplicada. Esto significa que la vibración de la octava tiene el doble de ciclos por segundo que la primera. También se le dice octava a la serie de los 8 sonidos. Octava es un conjunto de 8 cosas, como lo son una novena en el béisbol, una docena de huevos o una quincena de días. Podemos imaginar las diferentes alturas marcando los diferentes niveles, quitando los peldaños que nos habíamos imaginado, y para optimizar el espacio de escritura, escribimos notas tanto en las líneas como en los espacios resultantes. Dado que el sistema musical cuenta con varias octavas de alturas diferentes, tendríamos que escribir la música en un multigrama. Pero para ayudar a la vista podemos quitar la línea del centro y dejarla solo imaginaria, dividiendo el conjunto de líneas en grupos más reducidos, en los que ya es posible una ubicación visual. Los sonidos agudos se escribirán en el pentagrama superior en clave de sol, y en clave de fa, en el pentagrama inferior, se escribirán los sonidos graves. Los sonidos centrales podrán ser representados en clave de do. La serie de las 7 notas musicales puede repetirse varias veces, cada vez más aguda o cada vez más grave. A cada uno de estos grupos de 7 notas se les llama índice. El oído humano es capaz de escuchar hasta 9 índices. Los índices más frecuentemente utilizados para hacer música van del 3 al 7. Su escritura queda registrada de la siguiente manera. Esto en México, porque hay 3 sistemas para organizar los índices acústicos. De manera que, mientras en México el do central es índice 5, para otros países es el do índice 4 y para algunos otros es índice 3. Por eso en México decimos do 5, mi 5, re 6, etc. Las líneas adicionales o suplementarias son líneas cortas que se colocan paralelas al pentagrama, por encima o por debajo, para escribir las notas que rebasan los límites de este, al ser muy graves o muy agudas. Ejemplos. El A4 necesita 2 líneas adicionales debajo del pentagrama de los sonidos agudos, mientras que el A6 requiere de una línea adicional por encima. El do central se escribe en la primera línea adicional por debajo del pentagrama correspondiente a la clave de sol, y también en la primera línea adicional por encima del pentagrama correspondiente a la clave de fa, justo en la línea imaginaria en medio de las 2 claves. Cuando 2 o más líneas adicionales están por debajo de la clave de los sonidos agudos, están indicando una nota que bien podría escribirse en el pentagrama de los sonidos graves, pero no es conveniente escribir todo un pentagrama para una o unas cuantas notas. Cuando 2 o más líneas adicionales están por encima de la clave de fa,
Están indicando una nota que bien podría escribirse en un pentagrama de clave de sol. Nuevamente, no es conveniente escribir todo un pentagrama para una o unas cuantas notas. Cuando las notas son tan agudas o tan graves que necesitan muchas líneas adicionales, lo más conveniente es simplificar su escritura tomando una de dos opciones. 1. Se indica con un corchete discontinuo abarcando las notas involucradas con las abreviaturas 8B, octava y A arriba, o bien, opción 2, se escribe una clave de sol con un 8 pequeño pegado a la parte superior. Cuando las notas son tan graves que tienen que ponerse muchas líneas adicionales por debajo del pentagrama, también tenemos dos opciones. Se indica con un corchete discontinuo abarcando las notas involucradas, con las abreviaturas 8B, octava y B baja, o bien se escribe una clave de Fa con un 8 pequeño pegado en la parte inferior. Conforme el sistema musical iba desarrollándose, se iba experimentando con sonidos nuevos, que quedarían en medio de los peldaños de la escalera, por eso se les llama medios tonos. Uno de los nombres que se usaron para denominar a estos semitonos fue el de sostenido. Por ejemplo, se utiliza el sonido que está a media distancia entre el do y el re. Para una explicación gráfica, recurrimos a un signo en forma de arco para indicar que hay un peldaño entre las dos notas. En instrumentos de teclado, la distancia es de 2 teclas, sin importar el color. En la guitarra, la distancia es de 2 trastes. Y con un signo en forma de ángulo vamos a indicar cuando haya medio tono de distancia entre dos notas. En instrumentos con teclado, a una tecla de distancia, sin importar el color. En la guitarra, a un traste. Como en el sistema de escritura sobre un pentagrama ya no quedaba espacio disponible para escribir una nota que medie entre el do y el re, se escribe el do y se le pone un signo sostenido para advertir que debe subir medio peldaño. Así, el do sostenido suena medio tono arriba del do y medio tono debajo del re. En otros idiomas se utilizan palabras como diesis en italiano o sharp en inglés, que significan agudo, de manera que do sostenido significaría do agudo. Pero en español no usamos ese término para evitar que se confunda con una nota de un índice superior. Sería más acertado pensarlo como do elevado. Podemos decir, en una explicación somera de teoría musical, que en un movimiento ascendente habrá un sostenido después de cada nota, excepto después de aquellas que llevan la letra I en su nombre, mi y si. Aunque esto se debe solo a una casualidad, resulta muy útil para ubicarlos. Entonces, entre mi y fa y entre si y do no cabe un sostenido, porque la distancia en estos dos casos es ya de medio tono. Hay otra manera de colocar un semitono en medio de dos notas que están a un tono de distancia. Esa manera es bajando la altura de la nota superior. Es el recurso inverso y le llamamos bemol. Así, el re bemol suena medio tono debajo del re y medio tono arriba del do. Como puede verse, medio tono arriba del do es el mismo sonido que medio tono debajo del re. Por cuestiones de reglas de escritura musical, unas veces será correcto usar sostenidos y otras bemoles. Es por eso que en ocasiones nos encontraremos con enarmonías. Enarmonías son los sonidos musicales que reciben más de un nombre. Podemos ver que, en una sucesión descendente, cabe un bemol entre las notas, excepto antes de aquellas que llevan la letra I en su nombre, mi y si. Nuevamente, hay que decir que es obra de la casualidad. Entre do y si y entre fa y mi no cabe un bemol, porque la distancia en estos dos casos es ya de medio tono. Para poder introducir las notas elevadas o bajadas, usamos grafías a las que llamamos alteraciones. Las alteraciones son signos que modifican la altura de una nota. Las tres básicas son el sostenido, el bemol y el B cuadro, que anula cualquiera de las alteraciones. La escala cromática
es la serie de 12 sonidos a distancia de medio tono comprendidos en una octava. Puede comenzar a partir de cualquiera de las notas. Nuestro ejemplo muestra la escala cromática comenzando en la nota Do, con alteraciones de sostenido al ascender y de bemol al descender. Por ello concluimos que el sistema musical de Occidente cuenta con 12 sonidos. Vistos en el teclado, son las teclas tanto blancas como negras. Considerando las teclas negras a veces como sostenidos y a veces como bemoles.